para hablarles un poquito y que entiendan un poquito más sobre el tabernáculo. Éxodo le dedica 13 capítulos para hablar del tabernáculo, como podemos ver en pantalla. ¿Lo pueden leer bien? Ok, bueno, los materiales utilizados para la construcción del tabernáculo, ¿verdad? Nosotros vemos que aquí se utilizan 3 tipos de materiales, que son el oro, la plata y el cobre. Se utilizan 3 colores, solamente 3, Dios es bien específico. Es el azul, el púrpura, que vendría siendo el morado, ¿verdad? Y el carmesí, que vendría siendo el rojo. Solo 3 colores, azul, púrpura y carmesí. El púrpura equivale al morado y el carmesí al rojo. Se utiliza un solo tipo de tela, que es el lino fino. Se utilizan 3 tipos de pieles, solo 3. La piel de cabra, la de carnero y la de tejón. No sé qué significa tejón, pero lo tengo como tarea de averiguar. Se utiliza de madera, un solo tipo de madera. Se utiliza la madera de acacia, ¿ok? Les voy a leer un poquito, denme un chancecito. Ok, la madera de acacia es una madera muy, muy dura que aparentemente se encontraba en árboles que estaban en el desierto, ¿no? Es una madera muy, muy resistente, de color naranja con café. Es una madera, se pudiera llamar incorruptible. Y la madera en el Antiguo Testamento simboliza la humanidad de Cristo. ¿Ok? Cristo tenía 2 naturalezas. Él era 100% hombre y era 100% Dios también. Y por eso Jesús era incorruptible, porque Él era Dios, ¿verdad? Y Él, como lo había mencionado Lucecita, Él resistió todo tipo de tentación que el ser humano puede resistir en la vida. ¿Ok? Después otro material era el aceite era de olivas y ese aceite se utilizaba para el alumbrado. Otro material, el séptimo, eran las hierbas para el aceite y para el incienso. Y el octavo material era piedra. Habían 2 tipos de piedra, de ónice y de engaste. ¿Okay? Aquí tengo en pantalla un dibujito, no sé si qué tanto lo logran ver, donde vemos que dice tabernáculo en el centro y alrededor del tabernáculo vemos a las tribus de los levitas, ¿ok? Y afuera de las tribus de los levitas vemos a las tribus de Israel. El tabernáculo, como lo había comentado Juancito, ¿verdad? Era una tienda móvil, o sea, se podía transportar de un lugar a otro. Y era el símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo, ¿ok? Y servía como un santuario donde los israelitas oraban, presentaban sus sacrificios y alababan a Dios, ¿ok? El pueblo de Israel construyó este tabernáculo mientras vagaba por el desierto, ¿ok? Después de que Dios los liberó de la esclavitud de Egipto. Y Dios le dio a Moisés instrucciones muy, muy, muy específicas de cómo debía ser ese tabernáculo, ¿ok? Dios le dijo exactamente así a Moisés. Le dijo, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo harán. ¿Ok? Esto sale en Éxodo 24:9. Entonces, Dios le dice, conforme a todo lo que yo te muestre. O sea, Dios es bien específico. Dios le mostró a Moisés los planos. Dios le dio todo el detalle a Moisés. ¿Ok? Así sería de importante para Dios el tabernáculo, que Él le dio absolutamente todo lo que Moisés necesitaba para que no hubiera alguna duda a la hora de construir ese tabernáculo. ¿Ok? Y ese tabernáculo fue construido con todas las ofrendas que voluntariamente el pueblo dio, ¿ok? Por el amor que le tenía a Dios. O sea, cada quien dio lo que su corazón le decía, digamos, ¿ok? En este dibujo ven en la parte color naranja las tribus levitas. Las tribus levitas eran las que transportaba ese tabernáculo. Ese tabernáculo no podía ser tocado por absolutamente nadie, solamente por los levitas. ¿Ok?
Y el orden en que ellos se colocaban, cuando ellos transportaban el tabernáculo a medida que se movían por el desierto, ¿verdad? Ellos, los israelitas, es decir, las 12 tribus de Israel, se colocaban en la parte de afuera, es decir, donde ven la parte de color crema o amarillo. En este cuadro nosotros vemos un diagrama de lo que es el tabernáculo, ¿ok? Vamos a empezar desde la derecha hacia la izquierda. Ustedes ven en la derecha una franja color fucsia. Ok, esa es la entrada del tabernáculo. ¿Ok? Esa es la entrada. El tabernáculo tenía dos partes. Tenía el atrio, que lo vemos arriba a la derecha, dice atrio, y la otra parte es el santuario o la tienda. Ese santuario o tienda está formado por dos cosas que son el lugar santísimo y el lugar santo. Entonces, el tabernáculo está formado por el atrio y por el santuario o la tienda. ¿Ok? La tienda o el santuario a su vez está formado por el lugar santísimo y el lugar santo. Esto para que tengamos una idea. Vamos a hablar un poquito de lo que ustedes pueden ver aquí, ¿verdad? Que esa parte fucsia ahí dice cortina de separación de entrada. Después le sigue el altar de la ofrenda quemada. Después hacia la izquierda le sigue un redondito, un circulito que tiene un punto azul, que ese es el lavacro, que era donde se lavaban. Ya lo vamos a explicar uno por uno. El primer velo, después está la mesa del pan de la proposición. Frente a la mesa del pan de la proposición está el candelero de oro. Después le sigue el altar del incienso. Después otra rayita fucsia, vemos que hay un segundo velo allí. Y en esa parte ya entramos al lugar santísimo, ¿ok? Que ahí es donde está el arca del pacto. Entonces, ven todos los dibujitos, más o menos se dan una idea de cómo es el tabernáculo por dentro. Ok, muy bien. Ahora vamos a verlo desde otra perspectiva, como para que tengan una idea, ¿no? Ahí está la puerta, está el altar de bronce, y después está lo que es toda la parte interna, ¿ok? Aquí hay otra vista para que se hagan una idea de la entrada, ¿ok? Y después esa parte cubierta es la parte donde es el lugar santísimo, el lugar santo y el lugar santísimo, la parte esa cubierta de marrón. Ahora vamos a ver por dentro, ¿no? Aquí vemos, en esta imagen tenemos de derecha hacia izquierda, a la derecha tenemos el lugar santísimo y a la izquierda tenemos el lugar santo. ¿Ok? Para que se hagan una idea. El lugar santísimo, aquí nada más podía entrar el sacerdote una sola vez al año. Eso para que se hagan una idea. Miren los velos, para pasar para pasar del atrio al lugar santo está el primer velo a mano izquierda. Y después el segundo velo es para pasar del lugar santo al lugar santísimo. Ahora vamos a ver cada una de las cositas que están adentro para que se hagan una idea de cómo son, ¿no? Aquí tenemos una imagen de lo que sería el altar de bronce. El altar de bronce era para los sacrificios. Este altar simboliza a Jesús. Jesús es el sacrificio perfecto y sin mancha. Después tenemos la fuente o lavacro. La fuente o lavacro. Aquí los sacerdotes se lavaban las manos y los pies como símbolo de la limpieza que se necesita antes de entrar a ese lugar santo, así como la limpieza que nosotros necesitamos, que es la confesión, antes de venir a hablar con Dios, ¿verdad? Antes de nosotros tener comunión con Él diaria, tenemos que limpiarnos, confesarnos diariamente de todos nuestros pecados y de las cosas malas que hemos hecho. Entonces, eso es lo que representa esa fuente o lavacro. Puede ser también como un símbolo de bautismo, o sea, que implica la necesidad de nacer del agua, ¿ok? Nacer de nuevo. Después tenemos la mesa de los panes, para que se den una idea de cómo era la mesa de los panes. La mesa también habla acerca de Jesús, porque Jesús es el pan de vida. Jesús dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed.
Esta mesa servía como un recordatorio de la provisión constante de Dios para el pueblo durante los 40 años que estuvieron en el desierto. Esa provisión se refiere específicamente al alimento, a la provisión de la presencia de Dios, ¿verdad?, con ellos, y de protección. Después tenemos el candelabro de oro. El candelabro de oro también simboliza a Jesús, porque Jesús es la luz del mundo. Jesús dijo, una vez más, la Biblia dice en Juan 8:12, una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces también puede representar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios ilumina nuestro camino, ¿verdad? Nos da guía, el Espíritu Santo. Es como la luz que nos da guía. Y bueno, la gloria de Dios trae esa luz espiritual a nuestras vidas, y eso es lo que el candelabro simboliza. Después vamos a ver el altar de oro, ¿lo ven en pantalla? Este altar de oro era para el incienso, ¿ok? Y simboliza las oraciones de los santos subiendo ante el trono de Dios. O sea, el incienso sube, ¿verdad? Es un humo que sube. Y así nuestras oraciones suben al trono de Dios cuando nosotros nos comunicamos con Él. Y aquí era donde el sacerdote presentaba las oraciones del pueblo ante Dios. Allí se intercedía, o el sacerdote intercedía por el pueblo, así como Jesús intercede por nosotros. Después vamos a ver los velos que están dentro del tabernáculo. Había un velo que era el velo de la entrada principal y después otros dos velos. El primero, que era para entrar al lugar sagrado, y el otro velo que era para entrar al lugar que era más sagrado todavía. Santísimo, eso. Entonces, esto habla de la separación entre la santidad de Dios y el pecado del hombre. Este separaba el lugar santo del lugar santísimo, uno de estos velos, ¿verdad? Y era muy elaborado, muy pesado. Se dice que era muy, muy grueso. Tenía, creo, no sé si eran 10 o 15 centímetros. Y se dice que si dos caballos lo jalaban uno por un lado y otro por otro, nunca lo iban a poder romper porque era extremadamente grueso. El sumo sacerdote era el único al que se le permitía pasar al otro lado una vez al año, como lo había comentado antes, ¿verdad? Al lugar santísimo, no al lugar santo, sino al santísimo. Y este es el velo que se rasgó cuando Jesús fue crucificado. ¿Ok? Mateo 21, 50, 51 dice, gracias al sacrificio de Jesús, los hijos de Dios somos ahora sacerdotes y podemos acceder a su presencia en cualquier momento a través de la oración. Después aquí vemos el arca del testimonio. El arca del testimonio era un símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo y era un símbolo del pacto que Dios estableció con ellos. Era el lugar donde el sumo sacerdote ofrecía los sacrificios para la expiación de sus pecados. Este arca del testimonio era lo único que se encontraba en el lugar santísimo. En el lugar santísimo no había otra cosa. Esto era lo único que había allí, el arca del testimonio. Aquí, bueno, como comentaba, el sacerdote ofrecía los sacrificios para la expiación de sus pecados y los del pueblo. ¿Ok? Y el sacerdote rociaba sangre, la sangre de los animales sobre este arca. ¿Ok? Y esa sangre simbolizaba, pues en un futuro iba a ser la sangre de Jesús que nos limpia de los pecados. Pero aquí vemos que todo simboliza a Jesús, ¿verdad? Por eso era tan importante para Dios que todo se construyera con todos los detalles, con todas las medidas, los materiales, todo en su lugar, todo como exactamente Dios le dijo a Moisés que debía construirse. Es bien, una vez que nosotros entendemos esto, ¿verdad? Decimos, ok, ya entendemos porque Dios le dedicó tantos capítulos de la Biblia a la construcción del tabernáculo. Y cuando vemos todos estos símbolos en detalle, vemos que todo esto es sinónimo de Jesús, ¿verdad?
Bueno, básicamente eso era lo que les quería compartir. Uno no se olvida, pero bueno, ya podemos más o menos numerarlas en nuestras mentes, ¿verdad? El arca del testimonio, el velo, el altar de oro, el candelabro de oro, la mesa de los panes, la fuente o el lavacro, el altar de bronce. Y bueno, estas dos partes que eran bien importantes dentro del tabernáculo, el lugar santo y el lugar santísimo. Ahí vemos claramente todos los objetos que están dentro de cada uno.